Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, día domingo, día del Señor. ¿Eh? Todos los días son día del Señor, pero el domingo es el día especial porque es donde compartimos su palabra. ¿Eh? Así Amén. que estamos aquí desde la ciudad de Mar del Plata, Ministerio Agua de Vida a las Naciones, somos Juan y Sonia Calvo, y estamos desde aquí, de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, a toda la Amén. Argentina, pero también países limítrofes y de aquellos países que no son limítrofes, sino que son países como Estados Amén. Unidos, España, México, Ecuador, Colombia. Tenemos muchos hermanos que nos ven desde allí. En algunos casos los ven después en diferido. Así que saludamos a todos los hermanos que nos van a ver y a aquellos que nos están viendo en la paz del Señor. Amén. Realmente le damos gracias por estar allí cada domingo. Saludamos ahí, ya bueno, está la hermana Estela Maris de allí Hola, de Estela. Melo, de allí desde Besito el para la Lomas del abuela. Golf. Muchas bendiciones a vos, a Marce, a toda tu familia, a la hermana Susi Bellini también, que ya está Bendiciones, conectada. hermana. Los saludamos en la paz del Señor. Así que bueno, yo lo dejo en compañía de mi esposa mientras yo comparto el link en todos los grupos que tenemos. Así que muchas bendiciones y gracias por estar. Amén. El Señor les bendiga. Buenas tardes a todos, hermanos. Qué bueno que es poder estar juntos. Nosotros desde aquí, desde nuestra casa, ustedes desde su hogar. Tal vez usted está compartiendo un mate, un tecito, un cafecito. Ahí no sé qué están compartiendo con su familia. Y bueno, nosotros también ya tomamos el mate de la tarde. Y bueno, nos preparamos para este encuentro, ¿no es cierto? Para este maná, porque en principio le habíamos puesto el maná, ¿no? En plena pandemia teníamos maná todos los días, luego fue cambiando, fue modificando un poco por la falta de tiempo, pero mientras que estábamos aislados y en cuarentena teníamos todos los días el maná, ¿no? Yo creo que el maná debe ser todos los días, ¿no? Todos los días tenemos que estar eh, relacionados con Dios, en comunión con el Señor, para poder escuchar su voz, para poder leer su palabra. Y en la medida que lo hacemos es lo que Dios va edificando sobre nosotros, nos va llenando, nos va revelando. Mayor contacto con Dios es mayores novedades, mayores noticias vamos a tener de Él. Si nosotros nos alejamos, Él no se aleja de nosotros, pero nosotros nos vamos a perder tal vez lo que Dios nos quiere hablar o quiere hacer con nosotros, ¿no? Así que tenemos que estar cerquita de Dios, ¿no? Cerquita de Dios cada día de nuestras vidas, porque realmente tenemos que reconocer que lo necesitamos. Amén. Necesitamos de nuestro Dios, necesitamos sus abrazos, necesitamos su compañía, necesitamos que Él nos hable cuando estamos pasando pruebas y luchas. Realmente necesitamos estar y sentirnos que somos cobijados por Él, ¿verdad? Amén, el Señor les bendiga. Así que bueno, hermana Susi, hermana Estela, hola Sergio, ¿cómo estás? Bendiciones para vos, para tu familia. Le damos la bienvenida a cada hermano que se va conectando. Hoy tenemos un mensaje de la palabra que realmente es una perla de buen precio, como dice el título de esta palabra, y donde realmente el Espíritu Santo nos va a ministrar a cada uno de nosotros. Necesitamos ser ministrados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador, es el paracleto, es lo que nosotros necesitamos cada día. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo. Y en ese momento los discípulos no entendían, ¿cómo, Señor? ¿Va a venir otro Cristo? ¿Va a venir otro Dios? No, es Dios trino, ¿no es cierto? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres funciones, pero es un mismo Dios. Y el Señor tenía que ascender, Él tenía que ir al trono con su Padre, pero nos dejó a nosotros al Consolador, Amén. el que guía nuestras vidas, el que nos guía a toda verdad, el que nos revela, el que nos da el discernimiento de espíritu para no equivocarnos, el que realmente cuando estamos pasando pruebas y luchas es el único que está con nosotros, porque a veces podemos estar rodeados de gente, pero sentirnos solos, y realmente la presencia del Espíritu Santo está
todo el tiempo con nosotros. Así que realmente hoy necesitamos de Dios, mañana necesitaremos de Dios, pasado también, todos los días y a cada momento de nuestra vida, Él estará con todos nosotros. Amén. Amén, amén. Le damos la bienvenida también a la hermana Graciela, al hermano Tito. Dios los bendiga grandemente. Amén, amén. Y bueno, así que estamos aquí para poder compartir lo que es la palabra del Señor. Necesitamos a diario tener contacto con Dios, así como a diario necesitamos del contacto con nuestra familia. Ahí tenemos la hermana allí de Florida. Hola, pastora Anaidés Fonseca. Bendiciones para ustedes. Son mis hermanos allí de Florida. Ellos tienen un ministerio allí, tienen su iglesia allí. Y bueno, saludos a todos los hermanos. Son siervos de sana doctrina. Si tiene la posibilidad de buscarnos, a veces yo comparto, bueno, búsquenlos allí. Ellos, el esposo de ella también es Fonseca de apellido, Anaidés Fonseca, Leandro Fonseca. Búsquenlo. Amén, y amén. para ver sus videos. Son realmente siervos de Dios de sana doctrina, que es muy difícil encontrar en este tiempo de apostasía lo que es la sana doctrina. Así que oremos también por este matrimonio, porque usted sabe de que predicar la verdad a veces es difícil y a veces en algunos casos es decepcionante en el hecho de que no hay devolución, porque en este tiempo muchas corrientes están predicando doctrinas que son almáticas, que van a los sentimientos, con promesas falsas, y realmente esos están aceptados, falsos profetas, falsos maestros, donde a usted le pintan todo bien y que usted no tiene que arrepentirse de nada y que todo está bien, que no hay problemas. Y bueno, nosotros entendemos de que esa no es la sana doctrina, sino que la sana doctrina es realmente traer la palabra revelada por el Espíritu Santo, donde nos va a hablar a nuestros corazones, y si nos tiene que exhortar, nos va a exhortar. Amén. Así que oren por aquellos que predicamos la sana doctrina, como el matrimonio Fonseca allí en Estados Unidos, que es un lugar muy difícil para predicar lo que es sana doctrina. Todos necesitamos aliento y oración, y que podamos nosotros estar unidos, todos aquellos que estamos trabajando para el Señor. Así que muchas bendiciones. Usted recuerde que la iglesia, hermanos, somos todos nosotros. La iglesia no es el templo, no son las paredes, no es la estructura. Tenemos que romper esa estructura de que vamos a la iglesia. En realidad, la iglesia puede estar en cualquier lugar, porque el Señor dice que si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré. O sea que el Señor, usted es iglesia donde usted se reúne, porque iglesia significa asamblea, y donde nos reunimos podemos compartir palabras, podemos ser discipulados, podemos orar. No necesariamente tiene que ser en un templo, en un local, puede ser en un hogar, puede ser en una plaza, puede ser de camino a algún lugar. En todo momento, usted recuerde que la iglesia en los tiempos de antes del libro de Hechos era en las casas, porque siempre en las cartas Paulina se refería a la iglesia de Éfeso que está en las casas, siempre. ¿De dónde vino la idea de abrir templos? Y nosotros tomamos muchas cosas también de griegos romanos, y tomamos muchas cosas nosotros también de la Reforma de Lutero, donde no todo era bueno, y lo pusimos por obra nosotros también. Pero en realidad iglesia es el cuerpo, donde nosotros somos todos miembros. Entonces creo realmente que en esta pandemia estamos, mejor dicho, quebrando esas estructuras y realmente renovándonos, ¿no? Y entendiendo de que el propósito, Dios no viene a buscar templos, no viene a buscar paredes, el Señor viene a buscar a un cuerpo, a la iglesia en general, no a la denominación, sino a la iglesia en general, la cual no es cualquier iglesia, sino es una iglesia santa, limpia, sin mancha, sin arruga. No será cualquier iglesia la que el Señor va a venir a buscar, es una sola. Podemos estar en diferentes lugares reunidos, pero la iglesia que el Señor va a venir a buscar es una iglesia santa. Amén. Amén, amén, así es. Bueno, vamos a orar, dar un tiempo de la oración para entregar este momento, para que realmente el Señor tome
el control de todas las cosas. Saludamos a Nadia Calcaño, bendiciones Nadia, estaremos orando por vos, que el Señor te fortalezca en este tiempo de prueba. Cuando terminemos el servicio vamos a estar orando por tu familia también. Amén. Amén, amén. La pastora Naide dice, siervos, aún quedan 7.000 rodillas que no han doblado su rodilla a los Baales. Amén, amén. Dice, esa es la verdadera iglesia. Guardando iglesia de Filadelfia. Es cierto, porque muchos han doblado su rodilla a ciertos líderes que realmente no tienen nada de Dios, sino que son encubiertos, con una falsa doctrina, una falsa enseñanza, porque no todo el que dice Señor, Señor, dice entrar al reino de los cielos. Habrá muchos que nombran a Dios, amén, pero usted entienda que también los brujos lo nombran a Dios, los hechiceros lo nombran a Dios, pero el verdadero Dios es uno solo. Dice, pedimos sus oraciones, me pongan a mi niña. Sí, bien, Anaide, cualquier cosa me decís después por privado que bien, le está pasando. A poner en oración a tu hija. Así que bueno, Dios los bendiga, a la hermana Florcita López también. Amén, bendiciones a toda la familia López. Dios te bendiga, Natacha. Bendiciones, Natacha. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones a tu esposo. Así que bueno, vamos a poner en oración también a la familia hija de los siervos Fonseca y a la familia de Fátima también, de Nadia. Así que bueno, vamos a orar ahora para dar comienzo a este tiempo de su palabra. Tomémonos un tiempo para que el Señor nos hable en este día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante ti una vez más. Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado, Dios mío. En algún momento, en algún instante te hemos fallado de hecho, de pensamiento. Y por eso es que te pedimos perdón. Nos arrepentimos de corazón y pedimos que nos perdones y nos limpies, Señor, nuestro corazón. Señor, y queremos recurrir a esa cruz una vez más, donde tú consumaste allí toda la obra, Señor, para liberarnos del pecado y del imperio de la muerte. Señor, tú allí venciste a la muerte, venciste al pecado y al mismísimo Satanás, Señor, en el cual reinaba la muerte y tenía poder sobre cada uno de nosotros. Por eso, Señor, hoy podemos decir con alegría de corazón que todos aquellos que creemos en ti y honramos tu nombre y creemos en la obra de la cruz, somos libres, Señor, de toda acusación del enemigo, somos libres, Señor, de todo pecado y tenemos la vida eterna gracias allí a tu gran amor reflejado en la obra de la cruz. Señor, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Levantamos en alto tu nombre, porque tú eres el único digno de alabanza, tú eres el único digno de toda honra, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro único Señor y suficiente Salvador. Levantamos en alto tu nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar una vez más, Señor, aquí hablando de tus cosas, Señor, de las cosas del reino, Señor, de poder comunicar, Señor, tu palabra de salvación y de vida eterna. Señor, consagramos nuestras vidas a ti, la vida de nuestros hermanos, de cada una de las familias aquí representadas que están viendo en este momento y aquellos que vayan a ver este video en diferido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Señor, y nos sometemos a ti, Señor, y resistimos al diablo, Señor, porque tu palabra dice, someteos a mí y el diablo huirá de vosotros. Padre, en el nombre de Jesús creemos que esa autoridad ha sido dada a la iglesia a través de la obra de la cruz. Por eso rechazamos y resistimos toda obra del diablo, la echamos fuera ahora, Señor, toda obra de Satanás que quiera venir a traer confusión, a bombardear los pensamientos de los hermanos, la echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, y consagramos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón a ti, Jesucristo, y te damos gracias por este tiempo, Señor. Te rogamos, Dios mío, que tú te quedes con nosotros, que sea tu Espíritu Santo hablándonos en este día, trayendo fortaleza a cada uno de los hermanos, Señor, sacándolos de cada situación difícil que estén pasando,
Señor, ahora de toda obra, Sí, Señor, del enemigo que quiera venir en contra de mis hermanos, en contra de la iglesia. Sí, Padre, Señor. bendice, fortalece, levanta a los que están con los brazos caídos, Señor. levanta sus brazos, Señor. Ahora, Dios mío, venga tu fortaleza, Sí, Señor, a través del Espíritu Santo, trayendo consuelo a aquellos que necesitan, sanidad para aquellos que están padeciendo. Levántalos de los lechos de muerte. Ahora trae vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús bendice, Señor, la vida de mi esposa en esta tarde, que ella estará trayendo el mensaje que tú le has puesto en su corazón. Señor, te consagramos este tiempo a ti. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Realmente, bueno, podríamos decir que esta perla de buen precio, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios es toda una perla de buen precio, ¿no es cierto? Pero realmente este salmo que vamos a ministrar a través de este salmo, podríamos decir, bueno, pero es un salmo que lo conocemos todo, cuántas veces lo habremos leído, cuántas veces habremos orado por este salmo, pero realmente siempre que lo volvemos a leer, siempre tiene cosas diferentes, ¿no? Así es la palabra de Dios, ¿no? Uno a veces dice, oh, y otra vez este salmo, y yo ya sé, ya le saqué la verdad espiritual, ya le saqué la revelación, pero siempre seguimos encontrando, eso es lo que hace la palabra de Dios realmente, ¿no? El Espíritu Santo. Es como que te muestra las verdades, los tesoros escondidos, ¿no es cierto?, que están escondidos dentro de la palabra, y lo que es para algunos, para otros Dios les habla de otra manera, ¿no? A través de la misma palabra, a través del mismo texto. Así que hoy vamos a hablar sobre el Salmo 23. ¿Cuántos de nosotros hemos orado, como le decía, hasta en los sepelios, en la despedida de alguna persona? Hemos recitado este salmo en un casamiento, en un evento, cuando hemos estado enfermos o hemos estado pasando pruebas y luchas, hemos invocado a Dios a través de esta palabra. Realmente ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Usted piense que este salmo, el Salmo 23, David lo escribió ya siendo rey, pero antes de ser rey él fue pastor realmente. Entonces él realmente valoraba lo que Dios había hecho con su vida cuando lo llamó de tan pequeño, ¿no?, para ser un pastor, ¿no es cierto? Podríamos decir que el Salmo 23 es una charla entre padre e hijo, y así todos los salmos, ¿no es cierto? Al menos los que ha escrito David son como si fuera una charla de un padre con un hijo y de un hijo con un padre, ¿no? Tiene ese contenido, ¿no es cierto? Esas palabras, ¿no?, que usa el Señor, y esas palabras que contesta el que escribe el Salmo, hablan de una relación muy cercana, habla de una relación santa que tiene David con su padre, con Jehová, ¿no? Realmente. Pero antes de leer este Salmo, tenemos que hablar primeramente del carácter de este buen pastor, para poder entender y sacar algunas verdades ocultas. Tenemos que ver cómo es el buen pastor, su carácter, su personalidad. Por eso es que él lo inspiró a David para poder escribir este y muchos salmos, ¿no es cierto? Que realmente, ¿quién como David, ¿no?, que pasó pruebas y luchas, y estuvo en valles, tuvo momentos buenos, momentos malos, donde parecía que su vida no tenía sentido? Sin embargo, Dios traía a su memoria, siempre trajo a su memoria cuando David no le estaba yendo tan bien este salmo realmente. Y yo creo que Dios también nos va a hablar a nosotros a través de esta palabra. Podríamos decir que cómo es el carácter de este buen pastor, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, dice que da su vida por las ovejas. Jesucristo murió
por cada uno de nosotros. Jesucristo no se suicidó, como muchos dicen, no se mató, sino que Él entregó de una forma voluntaria su vida por todos nosotros. Entonces podemos decir que Él da su vida por las ovejas, que somos todos nosotros. También el buen pastor conoce a sus ovejas, las conoce a las ovejas. Después vamos a ver algunas cositas ahí que hacen del pastor, ¿no? El que pastorea. Dice, el buen pastor también tiene otras ovejas. ¿Qué quiere decir cuando dice que tiene otras ovejas? Porque él está pensando en su pueblo también, en Israel. No solamente son las ovejas de su prado, sino las ovejas que son su pueblo, la nación de Israel. Él tiene otras ovejas a las cuales también va a buscar. Y en estos tiempos, en estos últimos tiempos, también el Señor tiene promesa para su pueblo. No solamente para nosotros los gentiles, para la iglesia de Jesucristo, sino también para su pueblo. Dice que el Señor vino a servir y no a ser servido. También esto es parte de su carácter y su personalidad. Él vino a servir, no a ser servido. ¿Podía haber sido servido? Claro que podía haber sido servido porque eres Dios. Sin embargo, Él lo deja bien claro cuando en ese acto, en esa ordenanza del lavamiento de los pies, donde muchos hemos tomado equivocadamente de que ese acto, esa ordenanza del lavamiento de los pies, donde la realiza el pastor de la iglesia, humano, digamos, como para decir que los fieles le tienen que servir a Él. Sin embargo, acá el Señor dejaba un mensaje que era que Cristo es el pastor, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces en ese acto Él quería decir que Él venía para servir, no para ser servido. Dice que también nos salva del pecado, nos dio la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Él, y Él nos salva del pecado, nos da vida en abundancia, no solamente que nos redime, sino que nos da vida y vida en abundancia. Dice, además de eso, que es nuestro proveedor. Él es el proveedor de tu vida, es el proveedor de mi vida, de mi familia, es el proveedor. Él provee todo lo que nosotros necesitamos, no solamente cosas materiales, también espirituales. Dice, Él es nuestro abogado. Tenemos un abogado y si en algún momento necesitamos que Él sea el mediador ante el Padre, podemos ir tranquilamente y confiadamente en el abogado que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es tu abogado y Él es mi abogado. También será juez. En algún momento, cuando ese libro de la vida se abra y va a ser el único, el Señor Jesús, el que tiene el poder para abrir ese libro, Él también será juez de nuestras vidas, dice. Nos guiará y nos guía a través de su palabra siempre. En este Salmo 23 vamos a ver que Él siempre nos va a guiar a través de su palabra y Él no se equivoca. Y dice que Él busca también a los que están perdidos. Él no los desecha, Él no los deja ahí. Nosotros podemos estar en el camino hoy, mañana nos apartamos, nos renegamos y nos vamos, pero el Señor siempre va a estar tras nuestro. Él va a buscar la forma para que tú te vuelvas nuevamente, para que tú vuelvas al redil, para que tú vuelvas a su camino. Él va a usar diferentes formas para volver a convencerte. El Espíritu Santo nos va a convencer de pecado si nos hemos enfriado, nos hemos apartado, porque va a ser lo imposible para que volvamos. Tal vez en muchas personas no van a volver, pero que lo va a intentar, lo va a intentar. Él siempre va a ir a buscar a la oveja perdida. Él siempre va a estar ahí para guardarnos del enemigo, de la fiera salvaje. Y así podríamos decir muchísimas más cosas de lo que es el carácter y la personalidad de Dios. Lo tenemos que decir en este momento para poder entender lo que dice este salmo. Esto sería algo de lo mucho que es nuestro Señor Jesús. Así que ahora vamos a leer el Salmo 23, lo vamos a leer todo y después lo vamos a analizar. Amén. Dice así la palabra del Señor, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos
me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir analizando un poco este salmo, aunque nosotros digamos, bueno, yo ya lo sé, ya lo conozco, ya lo he leído, pero vas a ver que vas a encontrar algunas verdades y algunas cosas que te van a servir como me sirvieron a mí. En el primer versículo dice, Jehová es mi pastor. Podía decir acá, Jehová fue mi pastor, Jehová será mi pastor, pero sin embargo cambia una palabra, es, por será o por fue. ¿Qué quiere decir eso? Que Jehová, en el momento que se escribió este salmo, era el pastor de David. Pero esto es para nosotros también, o sea que Jehová es mi pastor, es tu pastor en este día. Mañana será tu pastor nuevamente. No, acá no hay tiempo, ni hay pasado, ni presente, ni futuro, sino que Dios fue, es y será. Eso es lo que podemos encontrar en el primer verso. Jehová es mi pastor. Es un reconocimiento de David hacia Dios. Jehová es mi pastor. ¿Por qué dice David así? Porque él fue elegido entre varios hermanos, muy jovencito, el Señor lo apartó para que fuera un pastor. Y después fue rey, pero primero fue pastor. O sea que él está reconociendo que Dios es su Padre. Como nosotros también tenemos que reconocer en este momento que Dios es nuestro Padre. Acá habla de una identidad del Hijo y el Padre. Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor. Y dice en la segunda parte, nada me faltará. Me faltará esto, me faltará aquello. No, nada me faltará. Y en ese nada entra todo. Habrá salvación, habrá sanidad, habrá prosperidad espiritual, habrá prosperidad material, habrá gozo, habrá paz, habrá alegría. Nada me faltará de los bienes que el Señor hace con nosotros. Verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y nosotros cuando decimos en lugares de delicados pastos, si cerramos nuestros ojos, podemos imaginarnos una pradera verde, con un pasto hermoso, completa esa pradera, un pasto verde, el cielo, el sol, y esas ovejitas ahí, comiendo de esos delicados pastos. Pero usted piense que en la época del desierto de Judea no era una pradera verde, era desierto. O sea que había un desierto, pero siempre en partes del desierto salía el pasto. Entonces el Señor dice, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. O sea que el trabajo del buen pastor era llevar a esas ovejitas, no para que comieran cualquier pasto, sino a delicados pastos. ¿Por qué? Porque acá tenemos que hablar de las ovejitas también. Las ovejitas somos nosotros, o hemos sido ovejas durante mucho tiempo. Y las ovejas, la característica de las ovejas, que las ovejas son cortas de vista, son caprichosas, tienen, se van tras cualquier cosa, torpes. Por eso son torpes, se tropiezan, se caen en los despeñaderos, tienen la costumbre de comer cualquier hierba y a veces
comen pastos que no tienen que comer, se intoxican, se enferman. Entonces ahí está el pastor que se ganó su confianza, porque Dios es nuestro pastor y nosotros hemos sido como esas ovejitas, porque nosotros a veces cuando no tenemos mucho crecimiento hacemos lo mismo que estas ovejitas, y a veces, exactamente, mi hermana, las conoce, las cuida y las sana, claro que sí. Pero sabes que la ovejita realmente cuando está tranquila y confiada es cuando ya conoce al pastor. Él dice que las ovejas oyen su voz, y eso les da una seguridad y una confianza, porque reconocen a la voz de su pastor. No reconocen cualquier voz en medio de la pradera, sino la voz de su pastor. Lo reconocen. Y a veces podemos decir que en muchos lugares, ¿no es cierto?, donde hay campo, donde hay ganadería, el pastor usa a veces perros para ordenar las ovejas y para que le ayuden, ¿no?, para pastorear. Sin embargo, nosotros podemos decir, según lo que dice la palabra, que Dios no necesita de perros. El buen pastor no necesita de perros para que te pastoreen. Él es suficiente para poder llevarnos a delicados pastos. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque todo lo tenemos que comparar con lo que hace un pastor de carne y hueso en el campo, ¿verdad? Él las conoce, y las ovejas, dice que cuando escuchan su voz, ya de lejos corren, y corren a donde está el pastor. No necesitan un perro, no necesitan otro animal para que las guíe, sino que ellas conocen, aunque son de vista corta, pero escuchan y se mueven y obedecen. Entonces dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y cuando ese pastor las lleva hacia delicados pastos, allí comienzan a alimentarse. Y ese alimento es un alimento sano para ellas. La palabra de Dios es la que nosotros necesitamos, pero tenemos que tener cuidado porque hay muchos tipos de alimento. Dentro de ese campo, de esas praderas, podemos encontrar cosas que parece que nos alimentan, pero pueden terminar siendo comida chatarra. Comida chatarra, ¿ha escuchado usted a veces la comida chatarra? La comida chatarra es la que parece riquísima ante nuestros ojos. Está bien preparada, bien envuelta, huele bien, y parece que está todo bien, pero una vez que la comemos, al rato empezamos que estamos descompuestos, que vomitamos, que tenemos cólicos, porque parecía una cosa esa comida, pero cuando cayó en nuestro estómago y la pudimos digerir, resultó que nos hizo mal. Tenemos que tener cuidado de qué nos estamos alimentando. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, donde hay tantas doctrinas erróneas y donde esas doctrinas están dentro de la iglesia, de la verdadera iglesia, usted piense que hoy hay dos iglesias, la iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. No están separadas una de otra, están juntas. Y ese es el peligro, que a veces nos alimentamos de cosas que no son buenas para nuestra vida, para nuestra salud espiritual. Tenemos que tener cuidado y dejarnos guiar por el buen pastor, dejarnos guiar por ese pastor que dio su vida por todos nosotros. Dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué hablas de las aguas de reposo? Porque dice que las ovejas le tienen miedo a las aguas caudalosas. Si ellas están a la vera de un río, de un arroyo, y sienten la corriente, sienten que hay aguas caudalosas, huyen, le tienen miedo. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él las va a pastorear a aguas de reposo, las va a guiar a aguas tranquilas,
aguas donde van a poder descansar, donde van a poder beber. Así es la vida espiritual que tenemos que tener. El Señor siempre nos va a guiar hacia lugares donde nosotros vamos a ser confortados, donde nosotros vamos a poder descansar. Luego de un gran día, de un gran viaje, el Señor siempre tiene preparado para nosotros agua de vida, aguas tranquilas, aguas donde vamos a poder acostarnos y reposar a través de su Espíritu Santo, y esas aguas nos van a traer paz. Dice, verso 3, confortará mi alma. Yo creo que en estos tiempos, en el mundo, ¿qué nos puede confortar, hermanos? No hay nada que nos pueda confortar, porque en el mundo hay tribulación, hay angustia, hay enfermedades, hay guerras, hay COVID, hay distintas variantes de COVID. No sabemos cuándo esto se va a terminar, o no sabemos si vamos a tener que convivir con esto que nos ha sucedido, pero sea lo que sea que vaya a pasar, nosotros tenemos que estar confiados. ¿Por qué? Porque Él dice que va a confortar nuestra alma. Tal vez haya muchos placeres en este mundo. Tal vez conozcas muchos lugares, has tenido la oportunidad de viajar y has conocido países, ciudades, paisajes hermosos, muy bonitos, y está bien eso, porque lo que hay uno lo tiene que disfrutar. También el placer de la comida, comer una buena comida, una buena mesa, eso forma todo de los placeres que el Señor también ha puesto para que nosotros disfrutemos. Pero eso trae placer a nuestro cuerpo, a la parte biológica, a nuestra vida humana. Pero el único que puede confortar nuestra alma es Jesús. Él dice que va a confortar nuestra alma, porque Él es el único que puede sanar, que puede restaurar nuestra vida completo. Él dice, me guiará por sendas de justicia. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Entonces Él va a guiarnos por esos caminos de justicia. En este mundo y en esta vida hay muchos caminos. Muchos dicen todos los caminos conducen a Dios, pero no es así. No todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino que conduce al Padre, y es a través de Jesucristo. Tenemos que tener cuidado porque hay muchos caminos que son engañosos. Hay muchos senderos que están camuflados, lo cual nosotros a lo largo de nuestra vida podemos tomar y podemos equivocarnos, porque pensamos que íbamos bien, y en esos caminos nos vamos a encontrar con las fieras del campo, con los animales salvajes, y eso representa a Satanás y a todos los enemigos de las tinieblas que nosotros tenemos. Entonces tenemos que tener cuidado. Él dice que nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre, el nombre de Cristo. Saludamos al hermano Omar Cárdenas desde Chile. Bendiciones, hermano. Y luego en estos versículos viene hablando todo lo que es confort, todo lo que es consuelo, todo lo que es amor, lo que es justicia. Y llegamos al verso 4, donde cambia todo. Y dice, aunque ande en valle de sombras de muerte. Y el valle de sombras y de muerte puede ser la muerte misma, puede ser una enfermedad, una prueba, una pérdida, un abandono, una ruptura económica, puede ser un montón de cosas. Pero acá, ¿qué está queriéndonos decir el Señor? Que la prueba no la vamos a poder evitar. La prueba va a venir. A cada uno de nosotros, en algún momento el Señor nos va a probar. Primero pueden ser pruebas chicas, pero puede venir una prueba grande. Puede venir un problema de salud propio o de algún ser querido. Puede una persona partir de nuestro seno familiar. Puede ser que hayas perdido tu trabajo. Puede ser una separación. Puede ser que te hayan abandonado. Puede ser que no te quieran, que te hayan traicionado. Puede ser esa la prueba. Porque dice,
aunque ande en valle de sombra de muerte. Si lo sabrá David, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tuvo que pasar David? ¿Cuántas cosas hizo? Él pecó, fue asesino, fue adúltero, cometió idolatría, sin embargo se arrepintió, pero las consecuencias las pagó, porque Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, pero las consecuencias están, y de eso no nos vamos a poder librar. Y acá lo que quiere decir el Señor en la segunda parte del verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Qué dice? ¿Que nos va a librar de la prueba? No. Sino que, aunque estés pasando por el valle de la muerte y de la sombra, no temeré mal alguno. Dios nos va a dar la fuerza para no temer. Dice, porque tú estarás conmigo. Él va a estar en tu circunstancia. Él va a estar en esa prueba difícil que estás pasando. Él va a estar en ese abandono. Él va a estar en esa pérdida que hoy no podés salir adelante. Hoy es muy doloroso lo que te está pasando. Hoy estás procesando ese dolor. Y estás diciendo, no doy más. ¿Cómo voy a hacer el día de mañana? Mañana no voy a tener fuerzas para levantarme. Tal vez estés en una cama, tal vez te haya pasado algo muy grave. O tienes una enfermedad, o el diagnóstico que te dio el médico no es positivo. No dice que nos va a librar de la prueba. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Él nos va a dar la fuerza necesaria para poder seguir viviendo. Y esas fuerzas no son humanas. Esas fuerzas vienen del cielo. Van a venir tal vez cuando tú estés durmiendo, cuando tú cierres tus ojos y quieras dormirte para no pensar, o te despiertes y digas, esto ha sido una pesadilla, de la cual me voy a despertar en cualquier momento. Dios va a trabajar en los sueños también. Cuando parece que ya no tenés más fuerza, ahí el Señor te va a dar su seguridad. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado son dos instrumentos que usa el pastor en el campo, en la ganadería. Tienen diferentes usos. A la vez la vara es usada para ir guiando el rebaño, pero también es usada también porque dice que tiene en la punta, vos lo podés explicar mejor que yo, lo que es el cayado. Lo que habla del cayado es parecido a la vara, pero tiene una curvatura en un extremo, que eso el pastor lo usa para rescatar a las ovejas despeñadas. Amén. O para evitar en algún despeñadero que alguna se caiga. Sirve para rescatar del hoyo. Acuérdense que hay un salmo que dice, ¿no? De tú me rescatarás del hoyo. Bueno, amén. Ese cayado es el que usa el Señor para rescatarnos del hoyo. Digamos amén. Que podríamos decir que también Cristo es simbología amén. Del cayado, porque Él nos rescató del hoyo. Exacto. En la cruz del Calvario. Él nos libró allí de toda muerte, de la muerte y del pecado que nos asediaba. Amén. Amén. Y también tiene otra enseñanza, ¿no es cierto? La vara, el cayado, porque la vara también se usa para corregir, porque las ovejitas son caprichosas y son necias y son tercas. Hemos sido todos nosotros así, y a veces necesitamos ser corregidos por el buen pastor. Y no es porque el buen pastor no nos quiera o no nos ame, justamente es porque nos ama, nos tiene que corregir. Y a veces siempre hay una ovejita que se sale del grupo, del rebaño, y se quiere mandar solita. Se quiere mandar solita porque dice, no, yo ya soy grande, yo ya sé lo que tengo que hacer, no necesito que el pastor me lleve, que me guíe, yo me voy a ir a buscar mi propio alimento por ahí. Y a veces la oveja se separa del grupo, donde están todos sus hermanos de la fe, y se va, y a veces, como es corta de vista, y no ve las cosas espirituales, se cae en un despeñadero, y
tiene que ir el pastor con su vara, con su cayado, engancharla para sacarla de ese lugar, del pozo, del lodo cenagoso. Y también la vara le sirve al pastor para las bestias salvajes, el lobo, algún perro salvaje, algo que haya ahí, una víbora, algo que haya en medio de la pradera que puede morder, que pueda picar, que pueda asustar al rebaño de las ovejas. Entonces el pastor también le sirve también como algo en sus manos para, ir contra el enemigo, ¿no es cierto? Ir contra esos animales que están ahí, ¿no? O sea que la vara y el cayado se usa para varias cosas, y Dios no necesita, como decíamos, de los perros. Dios es suficiente, porque es el buen pastor, para poder llevar a esas ovejitas hacia donde Él quiere que vayamos, a esas aguas de reposo, a esas praderas, digamos, de delicados pastos, a donde nosotros tenemos que ir a alimentarnos, porque dice que el mejor pasto está siempre arriba, en la colina. ¿Por qué? Porque ahí es donde el rocío, la humedad, desciende, y es donde salen los brotes y los pastos más tiernos. Así es la palabra de Dios, tierna, delicada, nos da alimento, nos hace crecer, de estatura, nos hace crecer espiritualmente. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él está ahí con su vara y su cayado para guiar a ese rebaño de ovejitas y dándole aliento para que sigan. Dice verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él ha puesto una mesa delante nuestro, y delante de nuestros enemigos. Él prepara una mesa, prepara los mejores banquetes y los mejores alimentos. Él está preparando una mesa en la cena, del Cordero, en las bodas del Cordero. Él fue a preparar eso que nosotros estamos esperando. Él ha preparado una gran mesa en donde todos nosotros, los redimidos, vamos a poder sentarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él prepara mesa, dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores, aún delante de tus enemigos, de mis enemigos, Cristo prepara mesa. Él suple toda necesidad. Él te va a dar los mejores alimentos. Él a través de la palabra te va a alimentar. ¿Para qué? Para que tu vida espiritual crezca, para que sea edificada, para que tu vida sea transformada, para que puedas crecer hacia la estatura de Cristo. Él adereza mesa delante de mis angustiadoras. Y después viene esta parte que dice, unges mi cabeza con aceite. Esto era también un ritual que tenían los judíos. Usaban el aceite para diferentes cosas, pero esto habla aquí de la llenura del Espíritu Santo. Usted sabe que cuando usted entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene y nos sella. Hay una marca ahí. Hay una huella ahí sobre tu vida, sobre mi vida, la cual Satanás sabe que tú estás sellado, hasta el día que se abra ese libro. Y estamos anotados en el libro de la vida. Entonces, él dice, unges mi cabeza con aceite. El Espíritu Santo va a venir sobre nuestras vidas. Él nos va a llenar. Dice, mi copa está rebosando. Esto habla de llenar nuestra vida espiritual, la plenitud del Espíritu Santo. Él viene con su poder y Él nos llena hasta que rebalsa esa copa. Y esto habla de la plenitud, porque Dios es plenitud. Nosotros cuando entramos en la plenitud del Espíritu Santo, nuestros ojos se abren, nuestros oídos se abren, nosotros podemos ver como ve Dios. Amén. Habla también, en la antigüedad, el pastor llevaba siempre un odre con aceite. Amén. Y que era para ungir la cabeza a las ovejas,
¿Por qué hecho? Porque muchos dicen, ¿no es cierto? Nosotros conocemos el ungimiento cuando se levanta a alguien, ungimiento por enfermedad. Amén. Y el aceite que ellos tenían, que tenían un aceite especial mezclado con hierbas especiales, que usaban específicamente para las ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja, al andar en la tierra, en el desierto, al andar en estos lugares, tenía muchos parásitos, ¿no es cierto?, que se le podían hacer y que podían perjudicar la visión de la oveja. También eso podía perjudicar la audición. Entonces el pastor tomaba a la oveja y le ungía la cabeza con aceite para sacarle toda infección o todo parásito que pudiera crearle una infección en la conjuntiva de los ojos, ¿no es cierto? Una conjuntivitis, que las ovejas muchas veces, si no eran tratadas y curadas, quedaban ciegas, y una oveja ciega no sabe dónde está el buen pasto, no sabe dónde están las buenas aguas. Por eso cuando él habla de junto a aguas de reposo, y el agua de reposo era donde el pastor traía al oasis la oveja, pero antes el pastor reconocía el oasis, que no hubiese ningún animal muerto dentro del agua, que tuviera el agua contaminada y esa fuera agua de muerte. Por eso que habla, la única cita bíblica que tiene este salmo, una comparación bíblica que habla del Apocalipsis 7:17, es la única referencia bíblica que tiene este salmo, y que sería bueno, fíjense lo que dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿no es cierto? Es la única referencia bíblica que tiene, que Él nos lleva a agua de vida, porque era peligroso en los pozos de agua de que los enemigos del pueblo de Dios contaminaran ese pozo. ¿Cómo? ¿Qué hacían? Tiraban animales muertos para que cuando fueran a beber las ovejas allí de los pastores de Israel, el ganado se muriera. Amén. Es interesante lo del aceite, porque sí, digamos que el aceite también curaba, como decía mi esposo, de las quistes, de las infecciones que tenían, ¿no? Esto habla también de liberación, que Dios nos libera, nos liberta, nos restaura, nos sana, porque el trabajo también del pastor era esquilar, porque hay muchas cosas para decir del pastor, esto es algo nada más, pero también tenemos que decir que el pastor, el buen pastor, tenía que esquilar a sus ovejas. Había un tiempo que lo hacía, no sé si eran cuántas veces por año, tenía que esquilar una vez al año. ¿Por qué? Porque si no eso le era pesado a la oveja, esa lana, ¿no? Y también se deformaba, ¿no? Le pesaba y se empezaban a infectar también porque la oveja se revolcaba. Entonces era necesario también que se esquilara. De acá podemos sacar una enseñanza de que hay muchos que están esquilando a las ovejas. Usted me entiende lo que yo le digo. El buen pastor esquilaba para restaurar nuestras vidas, para sanarnos. Nos llevaba en andas, nos lleva en andas. Si hay una ovejita que se ha lastimado o que está quebrada sus patitas, el pastor se la subía en anda y la llevaba en anda el resto del camino. Así hace el buen pastor, así hace nuestro Señor con todos nosotros. Cuando nosotros hemos sido heridos, cuando nosotros nos hemos caído en el camino, cuando vino el enemigo y nos hirió, cuando hay amenazas, cuando hemos caído en pecado y nos hemos arrepentido y no sabemos cómo levantarnos nuevamente, ahí viene el buen pastor, ahí nos pone en su lomo, nos lleva en su lomo el resto del camino. Ese es el trabajo que hace el buen pastor. Por eso que habla de que el pastor tiene que tener olor a oveja. Olor a oveja. Si no, no es pastor, es arriero. Y el olor a oveja, para los que han vivido en el campo y han pastoreado oveja, no es un olor agradable, ¿no es cierto? No es un olor agradable. Yo he vivido en el campo y me ha tocado trabajar con ovejas. Y ¿no es cierto? Porque la oveja, o sea, anda por todos lados, ¿no es cierto? Y entonces no es fácil. Se debe revolcar Y el pastor tiene que tener olor a oveja porque la cargó la oveja, estuvo con la oveja. A diferencia de los pastores asalariados que habla la Biblia, o del arriero. El arriero es el que arría, el que castiga, que va con el látigo y va a los gritos, y va. Ese es el arriero. Pero el pastor es el que guía. Las ovejas van detrás de él porque el pastor tiene que llevarlo por un buen camino. Amén. Y habla también de la perni quebrada.
son distintas lesiones que tienen las ovejitas, ¿no? Que se pueden fracturar las patitas y no pueden caminar. Entonces el pastor, cuando llega, se encarga de entablillar esas patitas, de curarlas con el aceite, sacarle el rastrojo, se dice, no, el abrojo, el cargo de abrojo, que es claro, el que lastima la oveja. El que lastima porque eso tiene puntas, entonces sí, lastima y se infecta, entonces la oveja se queda tirada ahí, no puede seguir caminando, entonces la tiene que llevar el pastor, pero jamás el pastor la va a dejar en el medio del camino y se va a ir con el resto de la oveja. Y si la tiene que dejar por un momento, la va a ir a buscar y la va a llevar a un lugar seguro. Claro, no ese es el buen pastor. Solamente en los buenos momentos con la oveja, sino también en los momentos difíciles cuando uno tiene que estar con la oveja. Y eso desprende de lo que es un buen pastor, de estar en todos los momentos. Es lindo estar en los momentos de alegría, pero también en los momentos de tristeza, de soledad, de dolor, y de dolor y de necesidad de la oveja, de que uno pueda estar ahí. Eso es lo que dicta. Uno no tiene que decir lo que hace, sino es demostrarlo con hechos. Uno no tiene que decir, hice esto, hice aquello. No. Solamente las ovejas podrán decir lo que ha hecho su pastor, demostrando en su vida de que el pastor ha estado allí en todos los momentos de necesidad. Porque nunca el pastor va a descuidar a una ovejita o va a dejarla ahí porque no encontró para darle de comer. Siempre va a encontrar algo. Siempre va a encontrar algo en la pradera, algo para que la oveja pueda comer y pueda alimentarse. Amén. Seguramente que eso que encuentra va a ser, a lo mejor tal vez poco, pero bueno. Así que, verso 6, ya estamos entrando en el final de este salmo, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora vamos a leer Juan 14:3 primero. Juan 14:3 dice así, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén, amén. El Señor, cuando ascendió, como yo le decía hoy al principio, se fue para preparar nuestra morada. Él fue a preparar nuestra morada, tu morada, mi morada. Él le fue necesario irse. Llegó el final de su ministerio, él tuvo que ir al trono con su Padre. Está sentado allí al trono del Padre y está esperando el momento de regresar. Él regresará por sus santos, y luego vendrá con sus santos. Luego que nosotros vayamos con él a esa boda del Cordero, regresaremos, él regresará con sus santos, que somos todos nosotros. Entonces dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y acá ya es la promesa que tenemos, una promesa eterna. Ciertamente de nuestra vida, una vida cristiana, una vida conforme a la voluntad de Dios, el bien y la misericordia te van a alcanzar, hermano. El bien y la misericordia estarán con tu vida, estarán con tu familia. Pero nosotros tenemos que obedecer a Dios, hacer su voluntad. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a leer Apocalipsis 21, 3. Amén. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. El día que nos toque partir de esta tierra, partiremos, iremos a la presencia del Señor, y Él acá nos está prometiendo la eternidad. Él fue a preparar la morada. Esa morada será una morada eterna, donde nosotros vamos a ser parte con Él, donde nuestros cuerpos serán glorificados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, nuestras vidas humanas quedarán ahí, pero nuestros cuerpos inmortales serán glorificados y seremos como Dios, seremos como los ángeles,
seremos como los ángeles, seremos parte de ese ejército glorioso. Este es el Salmo 23, hermano. Siempre vamos a encontrar enseñanzas de este Salmo. Tal vez mañana lo vayamos a leer de vuelta y encontraremos otras cosas diferentes. Porque siempre el Señor va a sacar de su palabra diferentes explicaciones, diferentes verdades espirituales para cada uno de nosotros. Así sea un simple texto bíblico, Dios no va a hablar a través de ese texto bíblico. Así que esta es la palabra para hoy, para este domingo. Vamos a orar ahora. Si querés orar, negro, porque tengo la voz media tomada. Amén, amén. Vamos a orar por la palabra y vamos a orar también por los pedidos de oración y por cada uno de ustedes. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias, sabemos de que Señor, tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, Señor, que en ti estamos seguros. Señor, y como dice tu palabra, que aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Y a veces decimos, pero si andamos en valles de sombra de muerte y nos sobreviene una enfermedad y alguna enfermedad que es de muerte, ¿cómo no temeremos mal alguno? Porque nosotros tenemos que saber de que tenemos que tener cuidado a aquellos que pueden dañar nuestra alma. Nuestro cuerpo, no, porque nuestro cuerpo es un cuerpo corruptible, pero nuestra alma es eterna. Y tenemos que cuidar a aquellos que puedan dañar alma. Por eso es que no temeremos mal alguno de este mundo, que es lo que puede dañar el cuerpo. Si no, tenemos que tener cuidado de lo que pueda dañar nuestra alma. Y en eso estamos seguros de que no habrá mal alguno que pueda dañar nuestra alma, porque nuestra alma descansa en el Señor. Y así sobrevengan pestes, enfermedades y enfermedades difíciles, partidas de este mundo. Sabemos de que todos aquellos que están con el Señor estarán por siempre. Y que hay una promesa de parte de Dios, que es de que todos aquellos que partamos de este mundo estaremos en su presencia y en un tiempo no muy lejano nos podremos reencontrar con cada uno de nuestros hermanos que están en Cristo, y así también con aquellos seres queridos que ya han partido de este mundo. Tú eres nuestro pastor, aquel que nos lleva a donde están los mejores pastos, los pastos delicados, porque tú eres el pastor que conoce aquella comida, cuál es el pasto bueno que no nos va a descomponer ni a hacer mal, aquel que nos lleva a un lugar seguro donde están las aguas de reposo, aquellas aguas limpias y cristalinas donde no hay muerte sino hay vida y vida en abundancia. Señor, por eso en ti estamos confiados, porque tú eres nuestra justicia. Tú eres aquel que nos da fuerza, el que nos da aliento, el que nos lleva a buenos lugares seguros. Con tu vara y tu callado nos infundes aliento, donde la justicia reina y reina para siempre. Por eso que en ti estamos seguros, porque tú eres el buen pastor. Tú eres el pastor, Señor, que va a estar con nosotros por siempre en la eternidad. Por eso te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Dios mío, porque sabemos de que en ti estamos confiados. Señor, sabemos de que las cosas que están en este mundo pasarán, pero tu palabra será para siempre. Señor, nosotros estamos contigo para siempre, Dios mío. Aunque en este mundo tengamos aflicciones, sabemos de que tú has vencido al mundo. Gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por infundirnos aliento, gracias porque sabemos de que hay una promesa hecha por ti, que no es promesa de hombre, sino que tú la has hecho y tú la vas a cumplir. Señor, tú dijiste que vendrías a buscarnos, y sabemos de que tú vendrás a buscarnos y estaremos contigo por toda la eternidad. Señor, bendecimos tu palabra, soltamos esta palabra sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre nosotros que somos las ovejas
de tu prado. Padre, gracias por tu palabra. También te queremos pedir, Señor, en este tiempo, por todos aquellos hermanos que están en aflicción, especialmente por la familia Calcaño, por Nadia, por su hijo, por su madre también, Señor, que ellos están en un tiempo de duelo, Señor, y te rogamos de que tú traigas aliento a ellos, Padre, que traigan, que los confortes, Dios mío, que los levantes, que los fortalezcas y traigas consuelo en este tiempo, que ellos puedan saber de que aún en este tiempo, Señor, de dolor, este tiempo de angustia, Señor, tú tienes preparado un lugar para reencontrarnos con aquellos seres queridos que han partido de este mundo. Padre, yo te ruego por cada uno de ellos, te ruego también por la familia Fonseca, Señor, y por las dificultades que te puedan estar pasando, Señor, por su hija, Dios mío, no sabemos bien qué es lo que necesita, pero tú estás allí para traer, Señor, aliento, para traer fortaleza sobre cada uno de ellos, por cada uno de las familias, Señor, por la hermana Susi, por cada una de las hermanas, por Claudia, por la familia López, Dios mío, por cada uno de los hermanos, Señor, que están en este momento en alguna situación de aflicción, sea emocional, espiritual, falta de trabajo, sustento. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Oramos por cada uno de los hermanos, Señor, que estén atravesando una situación difícil, pero tú estás con cada uno de nosotros. Padre, bendecimos a la iglesia de Cristo en este día, en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor. Amén, gracias, Señor, por todo. Que Dios pueda consolar tu vida, Nadia, querida. Amén. A vos y a tu familia, a Bruno, a la abuela, en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de proceso. Sobran las palabras, solamente podemos orar, estar con ustedes a través de la oración. Ya pronto los vamos a ir a ver. Así que bueno, el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos, a todos ustedes que han estado ahí con nosotros. También oren por nosotros para que el Señor también fortalezca nuestras vidas. Creo que todos necesitamos de la oración. Oremos unos por otros, porque la oración, como decimos siempre, en acuerdo tiene poder, hermano. Dios nos va a fortalecer, Él nos va a guiar a esas aguas de reposo, Él nos va a pastorear, Él restaurará nuestras vidas, nos confortará, nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque estemos pasando valles, cuando habla de valles habla de un lugar plano, y siempre en los valles había agua, no tanto arriba, sino abajo. Quiere decir que aunque estemos en valle, siempre encontraremos agua, el agua de vida, que necesitamos todos. Así que bendiciones para todos ustedes, hermanos. Amén. Los saludamos en el amor de Cristo, saludamos, Dios bendiga tu vida, Tito, a vos y a toda tu familia, amén. A la hermana Nadia, a la hermana Nadia Fonseca allí, a Susana Bellini, Sergio, al hermano Omar Cárdenas, a Natacha, Dios oramos bendiga, también Rosita por la López. vida de Walter, amén, que también ha perdido a su papá hace unos días. Amén, Dios bendiga, pedimos su fortaleza de Dios para el hermano Walter y su familia, también lo vamos a ir a visitar pronto. Que Dios traiga consuelo a todos nuestros hermanos. Somos una familia, oremos unos por otros. Es más fácil y más llevadero todo, hermano. Y cuando estés pasando una prueba, no te quedes solo con la prueba. Manda mensaje para que estemos orando, fortaleciendo las vidas. No importa el horario que sea, ustedes saben que pueden mandarnos un mensaje y ahí nosotros estaremos orando, invocando el nombre de Dios para que los pueda asistir. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios bendiga a la nación de Israel, como siempre decimos también, y que Dios pueda cumplir todas sus promesas con su pueblo también. Amén. Amén, amén. Muchas bendiciones. Dios los esté guardando en este tiempo, que puedan tener un buen comienzo de semana, fortalecidos en el Señor, siempre con la esperanza de que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. El Señor Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, y Él nos está guardando
y siempre estará al lado de cada uno de nosotros. Usted recuerde que pronto vamos a empezar el discipulado, ya tenemos el material, yo lo tengo digital, así que pronto, dale un besito a la abuela. Besito, abuelita. Mamá Amén. de Estela, un besito. Vamos a estar dándoles el estudio pronto, así que esté en contacto con nosotros, que ya pronto empezamos a trabajar en las casas y todo eso. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde a todos ustedes y tengan una excelente semana. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Amén, de nada, de nada.